Muy bien, muy buenos días. A ver, ya sé cómo funciona esto. Buenos días, equipo rojo. Buenos días, equipo azul. Qué cosa, ¿eh? Si no hago así no saludan, viejo. Qué bárbaro. Qué bueno, qué linda lluvia, ¿no? ¿A quién se le ocurre hablar del diluvio en medio de esta lluvia? No sé. ¿Quieren que le diga cuándo va a parar de llover? No, mejor no le digo nada. Muy bien, me gustó mucho la movida esa de los que quieren banquete de invierno. Ahí está Guille, después le pueden hablar. Muy bien, hay que tener iniciativa. Qué bueno. Y bueno, estamos para tener estos 4 días con un estudio de la vida de Noé. Y vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos guíe a través del estudio de su palabra. Así que les invito a ponerse de pie para orar. Ya van a estar sentados un buen tiempo después. Vamos a orar a Dios. Señor, te agradecemos esta oportunidad hermosa de estar en este campamento. Gracias por cada joven que has traído a este lugar. Y Señor, rogamos que en esta mañana tú puedas hablar a nuestro corazón. Que tu Santo Espíritu nos ayude a entender y que tu voz sea clara en nuestra vida, porque necesitamos de ti. Necesitamos aprender qué verdades tienes para enseñarnos. Por eso rogamos, Señor, obra en esta mañana. Que en cada uno haya un corazón dispuesto a oír y que tú puedas hablar al corazón. Pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Pueden sentarse. Muy bien, vamos a ver la historia de Noé. Y quería comenzar mostrando un tráiler de la película, porque claro, ustedes saben que hubo hace poco una película y causó, no sé si alguno la vio o no la vio, pero el asunto es que queremos ver un ejemplo. Vamos a tomar este tráiler como un ejemplo de algo que queremos ilustrar, porque Hollywood puede hacer las películas que quiere y tienen la libertad de inventar un poco, ¿no? Para hacerlo más fantástico. Pero el problema no es ese. El problema es cuando comenzás a distorsionar ciertas cosas fundamentales. Por eso yo quiero que veamos el tráiler y luego vamos a hacer un comentario. Vamos a ver, esperemos que salga bien. Vamos a ver. No. What did he say? He's going to destroy the world. Can it not be averted? Man corrupted his world and filled it with violence. So we must be destroyed. A great flood is coming. We build a vessel to hold the innocent. Mama! Push them! What do you want? Did you really think you could protect yourself from me in that? It's not protection from you. I have men at my back, and you stand alone and defy me. I'm not alone. When they come, they will be desperate and there will be many. Snakes are coming too? All that crawls, all that slithers. Remember, Noah, he chose you for a reason. Take the ark! Choice is in your hands, Noah. Begins.
Muy bien. La película, cuando ves el tráiler, te entusiasma, decís, qué bueno, yo realmente me imaginé, va a estar buenísima. Porque hay efectos especiales y porque uno dice, qué bárbaro Noé, ¿no? La fe, mirá qué bárbaro, ¿viste cuando le dicen ahí, yo vengo con hombres acá y tú me enfrentas solo? Y Noé dice que no estoy solo. Claro, uno dice, ay, Dios está con él, qué bárbaro. Pero realmente cuando ves la película te vas dando cuenta de algunas cosas. Me gustaría que veamos, fíjense. En primer lugar, lo siguiente, Satanás siempre coloca dudas sobre el carácter de Dios. Hay una distorsión del carácter de Dios en la película. En la película Dios es un malvado que quiere destruir toda la humanidad y que solo quiere salvar a los animales, pero que no quiere salvar al hombre. Nunca Dios habla con Noé en la película, siempre se lo presenta como alguien cruel y malvado. Pero ahí no termina todo, no solamente hay dudas sobre el carácter de Dios. A Satanás siempre le gustó esto, ¿no? Desde Adán y Eva. Fíjense, él le dijo a Eva, Dios no es tan bueno. ¿Por qué no te deja comer esta fruta? No es verdad que vas a morir, Dios te está engañando, sino que sabe Dios que si comes vas a ser como Él. Siempre Satanás coloca dudas sobre el carácter de Dios. Él viene a tu vida y te dice, mira, Dios no te ama tanto, Dios no tiene lo mejor para vos. Él te hace creer que Dios te oculta cosas, que Dios es perverso. Ahora, fíjate, no solamente coloca dudas del carácter de Dios, fíjate también lo siguiente, Él va a colocar una distorsión en cuanto a los ángeles caídos, en cuanto a los demonios. Él dice ahí en la película que los demonios eran seres de luz. ¿Ves esas cosas que caen del cielo? Dice que son los ángeles, que la historia es así. Dice que cuando Adán y Eva pecaron, Dios los echó del huerto. Y que entonces había un grupo de ángeles que tuvo compasión, pobrecito Adán, pobrecita Eva, y querían venir a ayudarlos. Entonces vinieron del cielo, y para Dios eso fue un acto de traición. Y entonces estos que eran seres de luz, de pronto se convirtieron en esto que ves ahí. Lindo monstruito, ¿no? Se convirtieron en seres de piedra, en estos monstruos de piedra. Estos eran los demonios. Ahora, fíjate lo más interesante. Cuando Noé le dijo a este malvado que decía, yo vengo con miles de hombres y tú estás solo, Noé dijo que, no estoy solo. ¿Sabés con quién estaba? Estaba con estos monstruitos. Los demonios en la película lo ayudan a Noé a construir el arca. Los demonios lo ayudan y le salvan la vida y lo protegen. Fíjate qué lío que hay, qué distorsión. Ahora ahí no termina todo, sino que a este pobrecito demonio lo matan ahí en la película. Y entonces él da la vida por Noé y por salvar el arca, y entonces le pide perdón a Dios y Dios lo perdona y entonces se vuelve a convertir en un ángel de luz y otra vez vuelve al cielo. Mirá vos. Así que de pronto los demonios vuelven al cielo. De pronto hay toda una distorsión increíble, no solo del carácter de Dios, sino también del carácter de los demonios. Parece que ellos son los buenos, Dios es el malo. ¿Ves cómo se da vuelta todo? Pero también hay una distorsión del carácter de Noé. Hay una distorsión del carácter de Noé. En la película Noé está peleado con todo el mundo, hasta con su familia. Nadie lo quiere a Noé, los hijos lo quieren matar a Noé. De pronto Noé está medio loco en la película y en un momento, fíjate, Noé está ahí con el cuchillo en alto, no sé si se llega a apreciar, y quiere matar a su nietita, a su bebé, porque él dice, no tiene que sobrevivir la humanidad. Entonces está ahí con el barco, ahí con un cuchillo en la mano y quiere matar a sus nietitas. ¿Ves? De pronto el carácter de Noé, que en la Biblia aparece como un hombre santo, como un hombre justo, de pronto en la película está puesto como un hombre sanguinario que no quiere que sobreviva la humanidad. Ahora, ¿te das cuenta? Toda una distorsión total, un engaño, un engaño. Ahora, el tráiler está hecho para captar a los creyentes, a aquellos que creen en Dios. Les hace creer en el tráiler que van a ver una buena película bíblica, y de bíblica no tiene nada. ¿Te das cuenta? Así es el engaño del diablo. Por eso lo quería poner, como un ejemplo. Porque el diablo siempre va a venir en forma de una trampa. Siempre va a venir queriéndote mostrar algo bueno
y después va a distorsionar absolutamente todo. Ahora nosotros vamos a ver a través de estos días lo siguiente, fíjate ahí, vamos a ver la verdadera historia de Noé. La verdadera historia es la que está en la Biblia. La verdadera historia de Noé. Y lo que hoy vamos a empezar viendo es el contexto. El contexto. Ahora, el contexto de la historia está en Génesis capítulo 6. Y vamos a comenzar leyendo ahí este versículo. Génesis capítulo 6, versículo 3. Pueden leerlo en sus Biblias o ahí en la pantalla. Dice Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora, antes había otro versículo, Génesis 6, 11 y 12. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque todo hombre había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora, este es el contexto. Dios había creado al hombre y lo había hecho a su imagen y semejanza. Sin embargo, dice acá, se corrompió la tierra. Se echó a perder, se pudrió, en otras palabras, se corrompió la tierra. Todo ser, dice, se corrompió. Ahora, después decía este otro versículo, y Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Algunos dicen que a partir de este momento Dios limitó la edad, porque antes vivían mucho tiempo, la limitó a 120 años, puede ser. Pero yo creo que aquí hay algo más. En realidad lo que Dios está diciendo es que a partir de este momento Dios pone un plazo, 120 años. 120 años es lo que Noé tardó en construir el arca. Lo que está diciendo acá Dios es una sentencia. Serán sus días 120 años. Es decir, de acá en adelante yo le doy al hombre 120 años para que se arrepienta, 120 años para que cambie. Y el arca comenzó a construirse. Ahora dice ahí en este versículo una palabra que quiero resaltar. Fíjate, la palabra carne. Dice, ciertamente él es carne. Dios no había dicho del hombre esto antes. Fíjate lo que dice en Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, ¿qué? Un ser viviente. Un ser viviente, un ser espiritual. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Somos seres espirituales. Dios sopló en el hombre aliento de vida, nos dio de su propia vida y el hombre fue un ser viviente, un ser hecho a imagen de Dios para que podamos tener comunión con Dios. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, fue el hombre un ser viviente, pero acá dice que el hombre ahora es carne, que el hombre es carne. Lo que está diciendo acá es, ya no es más un ser espiritual, su espíritu está muerto por causa del pecado, ahora el hombre es carne. Ahora, este término carne es un término que Pablo va a usar mucho en el Nuevo Testamento. Y fíjate lo que dice. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente el mal. Mira, yo quiero que marques estas palabras. Designio, la palabra pensamientos y la palabra corazón. Presta atención acá, porque esto tiene mucho que ver con la utilización de este concepto carne. Acá dice todo designio de los pensamientos del corazón. Fíjate lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento en cuanto a la carne, en cuanto al intelecto. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Ahora, ¿te das cuenta? Dice acá que la carne te lleva a pensar solamente en las cosas de la carne. Pero no solamente el intelecto, la emoción. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Acá habla de los deseos de la carne y también la voluntad. Dice en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios.
porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los designios de la carne. Ahora volvamos al texto que habíamos puesto antes. Fíjate bien, ¿dónde comienza todo? Comienza ahí en el corazón. Ahí tenés en la ilustración el ejemplo de Caín y Abel. Ahí cómo comenzó todo en el corazón. Caín comenzó a sentir que amargura contra su hermano, envidia, celos. Comenzó a llenarse de emociones negativas, comenzó a sentir odio contra su hermano. Y entonces comenzó a pensamientos, comenzó a pensar, ¿cómo puedo hacer para sacarlo de mi vista? ¿Cómo puedo hacer para matarlo? Comenzó a pensar, a elaborar un plan. Y entonces el designio, la voluntad, decidió matarlo. Ahora Dios lo confronta a Caín. Dios le dice a Caín, mira, el pecado está a la puerta. Es tu decisión si vas a abrirlo o no. Es tu decisión. Mira, vos sabés, Caín, le dijo Dios, si haces el bien, te va a ir bien. Pero si no, es tu decisión. Pero después vas a tener consecuencias. Después vas a tener consecuencias. Así funciona. ¿Ves? La carne está corrompida, dice ahí. Y entonces, ya sin el freno del espíritu, la carne comenzó a tener sentimientos de odio, de venganza, de crueldad. La mente comenzó a pensar todo tipo de pensamientos inicuos, de perversidades, y la decisión del corazón comenzó a llevar esto hasta los límites más terribles. Ahora fíjate, así funciona. Cuando no tenés el espíritu que frena el pecado, los deseos en tu corazón, la amargura, el resentimiento, los celos, la envidia, el odio, comienzan a generar, comienzan a mover en tu corazón, y luego los pensamientos. Y tu mente se va llenando de pensamientos que a veces pensás no podés controlar, pero te queda algo, la conciencia. La conciencia es esa voz de Dios que puso ahí en el corazón del hombre para hacer una alarma, para tratar de frenar, para tratar de alertarte. Cuidado, cuidado, lo que vas a hacer tiene consecuencias. Y entonces el hombre trata de acallar la conciencia. Y por eso se recurre al alcohol o a las drogas. ¿Qué efecto tienen estos? El efecto de acallar la conciencia, de que ya no haya ningún freno, nada que te impida seguir adelante en el pecado, nada que pueda limitar, te desinhibe, te saca todo tipo de conciencia, y entonces los designios, es decir, la decisión de la voluntad, es entregarse a todos los deseos de la carne. ¿Te das cuenta? En este momento, en Génesis 6, dice que los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo y solamente el mal. Ese es en el contexto en el cual Noé tuvo que vivir. Y mañana vamos a hablar de cómo Noé fue diferente. Vamos a hablar del carácter de Noé y cómo él pudo confrontar toda esta generación. Ahora, me gustaría que volvamos al texto porque quiero marcar una palabrita más. La palabra ahí, mucha. Dice que la maldad de los hombres era mucha. ¿Cuánto podemos decir que es mucha? Hoy en día no es mucha la maldad. Hoy en día no es mucho también las perversidades y los pecados que el hombre hace. ¿Por qué no hay un juicio hoy en día entonces también? ¿Qué tuvo que hacer el hombre para que Dios diga basta? ¿Qué pasó? Algo más tuvo que haber pasado acá. Se nos está pasando algo por alto. Porque está bien, la maldad era mucha, pero siempre la maldad de los hombres es mucha. Y no siempre hubo un diluvio. ¿Qué causó el diluvio? ¿Qué motivó para que Dios tuviera que decir, basta ya, se acabó? Acá tengo que poner un límite. ¿Qué pasó? Mira, dice ahí un texto que no leímos antes. Ahí en el capítulo 6 de Génesis, versículo 2. Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Ahora, este es un pasaje misterioso, un poco controversial. Yo sé que hay varias distintas explicaciones, pero yo te voy a decir lo que yo pienso. Algunos dicen que los hijos de Dios son los descendientes de Set.
pero nunca se los llamó hijos de Dios a los descendientes de Set. Algunos dicen que las hijas de los hombres eran las hijas de Caín, pero en el original, en el hebreo, dice ahí, cuando dice las hijas de los hombres, dice las hijas de Adán, las hijas de Adán. Esto involucra a todas las mujeres. Y entonces dice que había en ese tiempo gigantes. La palabra para gigantes es Nefilim. ¿Sabés qué significa esa palabra? Significa los caídos. Los caídos, qué interesante que se llamen los caídos. En todas las culturas hay mención de esta gente. Dice que son el fruto de la unión entre dioses y los hombres. Bueno, la Biblia menciona acá que son algo especial, pero todavía no me quiero adelantar. ¿De dónde salen estos? Dice ahí, viendo los hijos de Dios. ¿Quiénes son? Algunos dicen, pueden ser ángeles. Uno dice, no, porque si son ángeles no van a hacer semejante pecado. Y si son demonios no lo va a llamar hijos de Dios. Pero fíjate lo que dice Job, capítulo 1. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? ¿Quién? Satanás. Satanás es llamado un hijo de Dios acá. ¿Cómo es? Claro, en el Antiguo Testamento, hijos de Dios son aquellas criaturas hechas directamente por Dios. Adán fue un hijo de Dios porque Dios lo creó, pero los hijos de Adán ya no. En el Antiguo Testamento jamás los hombres fueron llamados hijos de Dios. Hoy nosotros somos llamados hijos de Dios porque todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Y ahora dice 1 Juan 3, somos engendrados por Dios. Entonces somos hijos de Dios. Pero en el Antiguo Testamento los ángeles que fueron creados directamente por Dios fueron llamados hijos de Dios. Hasta Satanás se llama hijo de Dios acá en Job capítulo 1. Ahora, yo sé, ahí empiezan muchos a decir, bueno, pero ¿no dijo Jesús que en el cielo los ángeles no se casan ni se dan en casamiento? Bueno, sí, pero Jesús dijo eso de los ángeles del cielo. Y estos son demonios, no son ángeles del cielo. Uno dice, pero ¿no es que los ángeles son asexuados? Y yo te digo, sí, es verdad. Pero en la Biblia siempre ellos pueden tomar apariencia humana, pueden tomar cuerpo humano. Y en Génesis capítulo 19 encontramos a dos ángeles que están comiendo con Abraham. Comen, quiere decir que tenían cuerpo, si un espíritu se le caía la comida. Y en Génesis capítulo 18 hay dos ángeles que vienen a liberar a Lot para sacarlo de Sodoma. Y cuando vienen estos dos ángeles en forma de hombres, los hombres de Sodoma, que eran perversos, ¿no? Que eran medio raritos, dice, sacanos a esos hombres porque querían abusar de ellos. Ahora te das cuenta, los ángeles pueden tomar cuerpo humano. Y acá estos ángeles que vinieron, hicieron algo terrible. Querían corromper la raza humana. Para que los hombres ya no tengan la imagen de Dios, que ahora tengan la imagen del diablo. Ellos querían corromper la raza humana. Fíjate dónde dice esto. Fíjate, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, fíjate bien, porque está hablando de la época de Noé. Y acá habla de ángeles que dice que pecaron y que los arrojó, no es al infierno, esta palabra es la única vez que aparece en la Biblia, es al Tartarus. La palabra significa literalmente un lugar nunca visto. Dice que son prisiones de oscuridad. Ahora, escúchame, no es que todos los demonios están prisioneros hoy en día. Hoy en día muchos demonios están libres y están haciendo sus maldades. En la época de Jesús vimos cómo había una tremenda actividad demoníaca y cómo ellos hacían terribles cosas y poseían personas. Así que no todos los demonios están presos. Pero este grupo que cayó, dice acá, los metió en prisiones de oscuridad. En un lugar, dice, totalmente exclusivo para ellos, donde están ahí encerrados esperando el juicio. Otro pasaje que habla de esto es Judas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Ven las mismas prisiones que menciona Pedro, para el juicio del gran día.
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, es decir, de la misma manera que esos ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios, la palabra ahí es de carne, ido en pos de la carne, en contra de la naturaleza. Acá en el original dice, con una carne diferente. Así dice literalmente, con una carne diferente. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Ahora escúchame, acá habla de ángeles que dice que no guardaron su dignidad, sino que cometieron un pecado terrible, por lo cual Dios los guardó en prisiones de oscuridad. Estos demonios, dice acá, cometieron un pecado que acá llama fornicación. Ahora, si no es ese momento de Génesis 6, ¿cuándo es? Ahora, yo no quiero hacer una polémica de esto, simplemente quiero tomar de esto un gran ejemplo. Porque acá hay una lección muy importante para todos nosotros que quiero sacar. Fíjate este versículo en Levítico, versículo 17, dice así: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo. Dice acá, en pos de los cuales han fornicado. Escúchame bien. Satanás y los demonios siempre han encontrado en el sexo una manera de pervertir y corromper al hombre. Por eso en aquel tiempo, dice acá Levítico, la idolatría siempre estaba envuelta con relaciones de inmoralidad. Siempre la idolatría estaba relacionada con fornicación, con prostitución, con aborto, con inmoralidad, siempre. Porque los demonios entendían que era una manera de pervertir al hombre y de alejarlo de Dios. Hoy en día cambió los métodos. Quizás ya no usa la idolatría para llevarnos al pecado sexual. Hoy usa otros métodos. Pero sigue siendo lo mismo. El diablo sigue hoy usando el sexo para corromper al hombre. Por eso es tan grave este asunto del pecado sexual. Por eso Pablo va a decir en 1 Corintios, fíjate, huid de la fornicación. Y va a poner este pecado con consecuencias terribles. Dice, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que peca contra su propio cuerpo peca. Es decir, está cometiendo un pecado que va a traer consecuencias a tu propio cuerpo. Por eso dice, huid de la fornicación. Ahora escúchame, Satanás está utilizando hoy en día el sexo como un arma para pervertir. Es la industria que más dinero deja en el mundo junto con las drogas. 200.000 millones de dólares al año deja esta industria del sexo. Hay mucha gente que mueve todo esto. El diablo va a utilizar la sexualidad para tratar de corromper tu mente. Va a tratar de llenar tu mente con imágenes. Va a tratar de poner deseos para que lleguen a tal punto que no los podés controlar. Por eso ocurren tantas cosas hoy en día. Ayer escuchaba el testimonio de una chica cómo fue violada en un boliche acá en Buenos Aires. Y cómo ella gritaba y nadie iba en su auxilio. Y sabés, claro, estaban descontrolados. Claro, ya la carne, la carne te lleva a pensar y a sentir y a hacer. Y como si esto no alcanzara, todavía le pones alcohol y todavía le pones droga y todavía le pones una música que te saca de sí. Y entonces no había límite, no había control y terminó con una pobre chica sufriendo las consecuencias. ¿Y cuántos hay después de chicas que quedan embarazadas y que recurren a un aborto porque ellas quieren seguir adelante con su vida y no quieren un bebé en ese momento? Y en aquel tiempo, en la antigüedad, como consecuencia de esa idolatría, nacían hijos que después los entregaban en sacrificio a los dioses. Hoy en día directamente no dejan que nazcan y hay abortos. Pero la misma influencia demoníaca está en aquel tiempo y ahora. Satanás quiere corromper tu vida. Y la sexualidad es una de las cosas que él más va a utilizar. Por eso Pablo dice, huid de la fornicación. Mira, tenés que entender que Dios creó el sexo como algo puro. Que Dios lo creó como algo hermoso para el hombre y la mujer. No había pecado ahí. Adán y Eva estaban desnudos y dice que no se avergonzaban. No había nada malo, no había vergüenza porque no había pecado.
Dios lo creó, pero Satanás lo corrompió. Y dice en Génesis 6 que la corrupción llegó a un punto límite. A un punto límite donde Satanás aún quiso corromper la raza humana. Y entonces Dios tuvo que decir, basta, basta, yo no puedo permitir que se corrompa la raza, no puedo permitir que se forme una generación que Dios no creó. Y entonces Dios tuvo que decir, basta. Y tomó esa medida drástica del diluvio. Tomó esa medida terrible de decir, basta, tengo que poner el fin porque no hay otra manera de frenar toda esta corrupción, toda esta contaminación de la raza. Y entonces Dios puso el fin. Ahora, a mí me llama la atención, antes de terminar hoy con la historia, cómo decía en Judas, porque ahí había un proceso. Dice de estos ángeles que ellos no guardaron su dignidad. Eso es lo primero que dicen, su dignidad. En segundo lugar, dice que abandonaron su morada. Y en tercer lugar, que fueron en pos de la carne. Ahora, fíjate en el creyente. Pablo en 1 Corintios capítulo 6, cuando dice huir de la fornicación, después dice, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque sos un hijo de Dios y dice que el Señor compró con su sangre tu espíritu y tu cuerpo. Tu cuerpo es valioso, Él lo compró también con su sangre. Ahora fíjate, hay creyentes que no guardan su dignidad. Es decir, son hijos de Dios, pero no guardan su dignidad. No valoran la dignidad de ser hijos del Altísimo. Por eso en Colosenses 1:10 dice, vivid como es dignos de Dios. Pero abandonan su morada. Es decir, dice Pablo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu. Vas ahí a utilizar ese cuerpo que es templo del Espíritu para la fornicación. Vas a usarlo para el pecado sexual. Dice, no dejes que se contamine el templo del Espíritu. Tenés que entender que tu cuerpo es santo, es sagrado. Dios lo compró. ¿Por qué? Porque Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios quiere glorificarse en tu vida. Chica, tu cuerpo es santo. No dejes que lo ensucien. Muchacho, tu cuerpo es santo. Usalo para glorificar a Dios. Y un día el sexo va a ser algo que vas a disfrutar en la creación de Dios, que es el matrimonio. Donde Dios hizo el sexo para la procreación y también para la recreación del hombre y la mujer, pero dentro del límite sagrado del matrimonio. Ahora ves, el fuego es muy bueno cuando está en la cocina para cocinar o cuando está en un hogar para calentar, pero es muy malo si tomás ese fuego y lo pones acá y se incendia todo. Bueno, Satanás hizo eso. Él tomó lo que era bueno y lo sacó de su lugar y lo colocó ahora fuera en otro lugar y contaminó la humanidad. ¿Te das cuenta? El diablo quiere llenarte la mente para que de alguna manera ensucies tu cuerpo. Y estos ángeles dicen, no guardaron su dignidad, no respetaron su morada y se fueron en pos de la carne. Y así hay creyentes que hoy no tienen la dignidad de ser hijo de Dios y se van en pos de la carne. Pero escúchame, vos sí tenés espíritu, sí sos un ser, porque el Espíritu de Dios entró en vos. Sos hecho a imagen de Dios. No corrompas la imagen. No arruines el templo. ¿Ves? Ese es el plan de Satanás en Génesis capítulo 6, pero sigue siendo el plan de Satanás hoy en día. Y hoy, chicas y muchachos, acá tienen que entender, tu cuerpo es santo. Y Dios lo compró y Dios quiere glorificarse en tu cuerpo. Y Dios quiere que tu cuerpo sea un instrumento. Eso es un instrumento el cuerpo. Porque la vida va más allá del cuerpo. Porque un día este instrumento ya no va a servir y va a quedar acá y vamos al cielo y vamos a tener un cuerpo nuevo allí para vivir en la eternidad. Pero este cuerpo es un instrumento ¿para qué? Para servir a Dios. Es un cuerpo que nos da el Señor para que podamos disfrutar de la vida y podamos ser instrumentos útiles en sus manos. El hombre en aquel tiempo no lo entendió. Se pervirtieron, corrompieron y usaron el cuerpo solamente para la maldad. Lo usaron solo para la violencia, para el desenfreno, para el pecado, para el abuso.
Dios no te hizo para eso. Ahora fíjate, vamos a estar terminando ya. Y dice ahí lo siguiente: Satanás corrompió la humanidad. Y Dios tuvo entonces que decir, basta ya, se acabó. No hay otro remedio. Dios tuvo que decir, tengo que eliminar esta generación que se produjo. Así que vamos a empezar de nuevo. Así que vamos a ver un diluvio. Pero ¿sabés? Cuando la maldad del hombre fue mucha, fíjate este texto maravilloso. Dice, cuando el pecado abundó, ¿qué? Sobreabundó la gracia de Dios. Y dice que Noé halló gracia. Y el arca, ¿sabés qué fue el arca? Es la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Por qué el arca es la gracia de Dios? Cuando el pecado abundó, sí, pero la gracia de Dios abundó. ¿Por qué? Porque el arca, fíjate, el arca es el medio que Dios proveyó para la salvación del hombre. Eso es el arca, es el medio que Dios proveyó. Y vamos a ver en los próximos días cómo Dios a través de Noé predicó, por 120 años predicando. El arca era un medio de salvación. Vamos a ver que hay una sola puerta en el arca, una sola puerta. Y es así con la salvación, hay una sola puerta. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ahora también vemos lo siguiente, es una decisión de fe, porque no había llovido, porque todos decían, un diluvio, ¿de dónde un diluvio? Es una decisión de fe. Tenés que creer al mensaje de Dios. Dios en ese momento anunció un mensaje y el que tenía fe, el que creía, podía entrar al arca. Es una decisión de fe, así sigue siendo hoy en día. Ahora, fíjate bien qué pasó. Muchos no creyeron. Y entonces dice la Escritura lo siguiente, Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta. ¿Sabes qué me enseña esto? Hoy hay oportunidad, pero un día Dios cierra la puerta. No la cerró Noé, Dios cerró la puerta. Noé quizás hubiera querido abrirla, pero no, ya era imposible, se acabó el tiempo que Dios había puesto. Dios cerró la puerta. Ahora esta palabra, Dios cerró la puerta, también otra versión traduce así, Dios los encerró en el arca. Y entonces vemos lo siguiente, fíjate, que dentro del arca estarás seguro. ¿A qué me refiero que dentro del arca estarás seguro? Que puedes decidir entrar, pero no salir. Porque dice Dios los encerró en el arca. Es decir, tú puedes decidir aceptar a Cristo como Salvador, entrar en el arca, pero ahora ya sos salvo y no puedes perderte, no puedes salirte del arca, estás seguro en el arca porque estás encerrado en el arca. Y eso es maravilloso, porque nos enseña que no podemos perder la salvación, pero hay algo más, no sabes cuándo se cerrará la puerta. Para esa gente ya fue tarde, no sabes cuándo se cerrará la puerta. Yo te animo a que hoy mismo, si no aceptaste a Cristo antes, hoy puedas hacerlo, porque no sabes cuándo, no sabes cuándo. ¿Sabes? La muerte no te avisa muchas veces. Por eso tenés que entrar en el arca mientras todavía hay oportunidad. ¿Sabes que a veces uno valora las oportunidades cuando ya no las tiene más? Acá vemos a gente que estaba ahí desesperada, claro, ya era tarde. Por eso yo te animo a orar ahora. En estos días Dios va a querer hablar a tu corazón. Hay hermosas lecciones ahí en el arca. Hay cosas maravillosas, quizás cosas que nunca has escuchado antes. Hay algunos misterios que vamos a develar estos días y hay algunas palabras que te van a sorprender. Pero de nada sirve todo eso si tu corazón no está dispuesto, no está abierto. Tenés que estar atento a la voz de Dios y por eso yo te animo ahora a orar. Y quizás, si no te animaste ayer a tomar una decisión, no dejes pasar más el tiempo. Ahora mismo, en la hora silenciosa, ahora mismo, quizás hablando con el consejero, toma una decisión. Porque todavía hoy la puerta está abierta. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque todavía hoy la puerta está abierta. Gracias, Señor, porque tenemos esta hermosa oportunidad. La gracia que se ha manifestado.
Cristo que nos ofrece su salvación. Y yo te ruego que si alguno todavía está dudando, que hoy sea el día maravilloso de su salvación. El día glorioso por el que pase por esa puerta para aceptar a Cristo y ser salvo. Oh Señor, te pedimos tu bendición en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.